Diga a todos, mis hermanos amados, en esta noche estamos contentos de estar siempre dirigiéndonos hacia ustedes. Eh, Quiero, hermanos, en esta hora pues poder compartir una palabra y pues yo quiero agradecer a nuestro Dios por la oportunidad que nos permite de poder pues estar, hermanos, predicando a través de estos medios. Así que vamos a iniciar, mis amados hermanos, en esta noche. Muy buenas noches para todos aquellos que ya se están reportando, ¿verdad? Y conectando. Gracias por estar siempre en sintonía de estas enseñanzas que estamos transmitiendo todos los días, hermano, mientras pues tengamos la oportunidad, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, de que vamos a hacer, quizás soy más breve con el mensaje, ya que, hermanos, acá donde estamos, pues, como que, pues, quiere llover. Entonces, y pues, cuando la tormenta, hermanos, viene fuerte, no se escucha bien, hermanos. Así que vamos a tratar la manera de poder transmitir, predicar, en lo que, pues, el agua nos da un poquito de espacio, ¿verdad? Vamos a prepararnos. Gracias por lo que ya se están reportando. Me alegro mucho en que los hermanos que siempre están pendientes de esta enseñanza. Así que vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor, pero antes le oramos al Señor y le damos gracias en este momento. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar siempre transmitiendo estas enseñanzas. Bendice, Señor, a toda esa amada audiencia que tenemos, Señor, que está día tras día pendiente, Padre. Yo sé que nos están sintonizando en muchos lugares, en otros países, Señor, y que esta palabra no retorne vacía, sino que de fruto, Señor, para lo cual es enviado, ¿verdad? Al 60, al 80 y al 100 por uno. Siempre te clamo por mis hermanos en Salvador, como en Estados Unidos. Quiero clamarte por los hermanos que están allá en toda la nación de Ecuador, Señor, que está pasando un momento crítico, devastador, Señor amado. Ten misericordia y una vez más te clamo, Padre, que sea tu mano poderosa intercediendo, Padre, cubriéndonos de todos estos virus, Señor. Sana aquel que está enfermo, aquel que está quizás debatiéndose entre la vida y la muerte en una cama, Padre, quizás en una máquina conectada. Señor, por favor, obra y ten misericordia en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bien, mis amados y queridos hermanos, hoy vamos a compartir una enseñanza bastante pues interesante, ¿verdad? Anoche, hermanos, estuvimos dando una poderosa enseñanza, gracias al Señor, acerca del juicio del gran trono blanco, pero ahora vamos a un tema de carácter, ¿verdad? Personal. Lo que Dios, hermano, Dios nos va a hablar en esta noche, ¿verdad? El propósito de todas estas enseñanzas, hermano, aparte de que llevamos la palabra del Señor a muchos hogares, entramos a través de estas redes sociales. El objetivo es conocer un poco más, ¿verdad? De profundidad en lo que es la Sagrada Escritura. Así que vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 7, versículo, hermanos, 24. Mateo capítulo 7, 24. La palabra, hermanos, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, y dice así a su letra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este tema, hermanos, lleva de la Reina Valera, lo llama los dos cimientos, los dos simientes, pero en realidad, hermanos,
es parte de todo, hermanos, un gremio de secuencia de temas. Esto inicia, hermano, en el capítulo 5 de Mateo. Y por eso, hermano, yo, hermanos, le he puesto un título que se llama Los 16 temas en el monte, hermanos, de los olivos. Los 16 temas que el Señor tocó, hermano, en el sermón del monte. Ahora, la final, hermanos, el final quizás enseñanza que el Señor Jesús da, cuando es acerca de dos plataformas, de dos cimientos, que es decir, dos bases. El primero, dice él, el que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edifica su casa, y dice que desciende la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, esa es la primera base. Pero cuando el Señor dice que cualquiera que oye esta palabra, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué palabra está hablando el Señor? Porque aquí solamente está, hermano, finalizando una serie de 16 temas, hermano, que están encajados en un solo sermón que duró aproximadamente entre 9 a 14 horas, hermano. Este sermón, hermanos, tiene un inicio en el capítulo 5, como le explicaba hace un momento, el cual le llaman, hermanos, el sermón del monte o la bienaventuranza. La bienaventuranza, hermanos, para los que quizás no han quizás comprendido profundamente, las bienaventuranzas son niveles de un cristiano, haciendo, hermanos, como lo que es una carrera de niveles, donde les empieza a decir bienaventurado, les dice los pobres en espíritu, los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Todos estos son secuencias de niveles que tienen que ver con la vida de un cristiano. Ahora bien, en los 16 temas, hermano, que el Señor toca, que es la base de lo que Él está explicando al final, cuando dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace o las pone por obra, perdón, yo le compararé a un hombre prudente. Entonces, Él está diciendo, cualquiera que guarde toda mi palabra, todo lo que yo les he explicado, todo lo que yo les he enseñado, entonces yo lo compararé a un hombre que funda su casa sobre la roca. Ahora, como esto hay que darle su ubicación, entonces hay que, hermanos, entender qué significa. Bueno, la casa, hermano, representa lo que es nuestro corazón, nuestra base, nuestra vida espiritual. Y la roca, por supuesto, representa a Cristo. Entonces, los vientos y los hermanos y los azotes y hermanos y las tempestades, todas estas representan, hermano, lo que es las pruebas que tenemos que acontecer, hermano, en la vida en nosotros diaria, hermanos, que tenemos en el Señor. Ahora, esto, hermano, tiene que ver, ya le voy a explicar, con 16 temas. Es decir, lo que él está diciendo es que cualquiera que oye todos estos 16 temas que yo les he dado, todo un gremio de enseñanza resumida en un solo sermón, que dura, hermanos, aproximadamente 9 a 14 horas. Y alguien una vez me hizo una pregunta y me decía, mire, pastor, me decía, ¿y cómo es que sea Jesús? Porque la multitud, hermano, que seguía a Jesús, hermano, no eran menos de 20,000 personas. Quiere decir, hermano, la Biblia solo dice 5,000 porque, hermanos, los historiadores casi siempre, hermanos, enseñaban que el conteo, hermanos, o cuando se contabilizaba las personas, nunca se echaban a cuenta ni mujeres ni niños. Así que los únicos que echaban a cuenta eran los varones, los hombres. Entonces, pero según, hermanos, los historiadores, dicen que la cantidad de gente, hermanos, que, hermano, seguía al Señor, eran cerca de 20,000 personas. Hermano, un gremio exagerado de personas, ¿verdad? Ahora bien, alguien me preguntaba, hermano, y me decía, yo no entiendo, me decía, hermano, ¿cómo es que si no había micrófono, no había sonido, no había absolutamente nada de eso? Entonces, ¿cómo es posible que a Jesús le escucharan todo lo que la gente sí hablaba así, o sea, normal, sin usar un aparato, hermano, de alta intensidad, ¿verdad? Ahora, esto tiene una explicación bastante científica. Resulta que en el Monte de los Olivos, hermano,
hay unos rompevientos. Es decir, que hermano, allá cuando una persona se para y empieza a hablar, no necesita gritar, ya que hermano, hay una ráfaga de viento en el monte y eso siempre se da. Y los que han ido, hermanos, a Israel y a este monte tienen, hermanos, explican mejor esto. Entonces, allá, hermanos, hay esa variación, hermanos, esa ráfaga de viento que, hermanos, soplan cerca de, a veces, hasta 1 o 2 millas, hermanos, de distancia. Esto quiere decir de que la voz, hermano, de una persona cuando está hablando, hermano, se escucha alrededor, hermano, de un diámetro de 1 a 2 millas por la razón en que existe un eco que va atrás, hermano, va transcurriendo esa voz y va, hermanos, así de esa manera alcanzando hermano, digamos, ese diámetro. Entonces, por eso es que el Señor Jesús, hermano, cuando Él hablaba, la gente le escuchaba. Y claro, era Dios hecho carne, pero ahí está, hermanos, también la lógica, ¿verdad? Ahora bien, en los 16 temas resumidos, hermano, esto tiene que ver, y esto sí es importante, porque esto sí es parte de nuestra plataforma espiritual. Es decir, a dónde nosotros estamos fundados, hermano, y realmente qué y es lo que yo debo hacer para estar, hermanos, totalmente fundado sobre esta roca, ¿verdad? Entonces hay unos temas que, hermanos, el Señor, voy a correr porque la lluvia, hermano, ya viene y no vamos a alcanzar quizás, hermano, a poder terminar quizás la enseñanza, ya que el mismo ruido, hermanos, quizás nos puede causar interferencia, ¿verdad? Pero usted que está ahí, amigo, y hermano, puede escribir en la transmisión. Si usted tiene un buen audio, por favor, me lo puede confirmar, hermano. Si usted ve que, oye, que ya no se escucha mucho, entonces usted puede escribirme ahí, ¿verdad? Y ahí yo voy a entender yo que no se puede ya porque está empezando a llover. Pero para mí, mientras, hermano, sigamos, ¿verdad? Pero usted me está informando, hermano, ahí me puede escribir. Si usted ya no escucha mi voz es porque hay está, hermanos, empezando a llover. Y no quiero tampoco, hermanos, que tengamos problemas, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir. Mientras se escucha, hermano, yo voy a continuar dando esta enseñanza. El primer tema, después de las bienaventuranzas, hermano, que el Señor da, el primer tema de los 16 que resumen, hermano, en un solo sermón, habla acerca de la sal de la tierra. El Señor, hermanos, está hablando acerca de lo que es, hermanos, la sal. Y que en esta ocasión, hermanos, aclararles, ¿verdad? Por eso es importante la enseñanza, aclararles, hermanos, que la sal de la tierra, hermano, no tiene una comparación literal, sino que tiene una comparación, hermano, totalmente espiritual. Por eso es que hay personas equivocadamente, esto lo han sacado de contexto, y por eso usted ve que hay iglesias que tienen sal, hermano, porque ellos dicen que nosotros somos la sal, pero eso no es así. La sal de la tierra, a lo que la palabra del Señor nos está, hermanos, a nosotros aplicando, es una analogía. Esto quiere decir que es una comparación, hermano, que nos está dando una parábola. No es algo literal. Él no te está diciendo que tú vas a tomar un montón de sal, que te la vas a rociar en todo tu cuerpo y que de esta manera tú vas a hacer sal. No, sino que, hermano, el mismo Señor está explicando, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echar fuera y hollada por los hombres. Este primer, hermanos, tema dentro del sermón del monte, hermano, esto tiene que ver, hermano, con que nosotros, la iglesia, somos los que damos sabor a la tierra en una parte espiritual, no en una parte literal. No es que tú te vas a llenar de sal, no es que tú vas a empezar a rociarte de sal, no es que vas a mezclar el aceite con la sal y vas a empezar a hacer muchas cosas desordenadas. De ninguna manera. El Señor lo que está explicando es una analogía, es decir, que si la sal le da sabor a los alimentos, entonces nosotros como iglesia le damos sabor, hermano, a este mundo pecaminoso. Es decir, que nosotros somos, hermanos, la razón por la que el mundo tiene que ver una esperanza en medio de una catástrofe, en medio de esta situación, hermanos, que se está dando, hermanos, del coronavirus, que yo estaba viendo una noticia
impactante en otros países. Nosotros somos la sal, la que tenemos que darle sabor, es decir, la que tenemos que dar esperanza. Cuando un mundo se está perdiendo, hermano, nosotros somos los que tenemos que dar la esperanza, el sabor, hermano, hacia las personas, hablando del evangelio. Entonces, esta es una manera, una analogía bíblica, no es literal. No es que tú vas a tener sal y te vas a untar. No, es que es una parábola comparando algo, una metáfora para que entendamos. Ese es el primer tema en el Sermón del Monte después de la bienaventuranza. Ahora, el segundo tema es la luz del mundo. Esto estoy hablando, hermanos, en el capítulo 5, versículo 14, cuando dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, dice, y ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, hermanos, de algo que lo estorba, sino sobre el candelero, y alumbra todo aquel que está en casa. Entonces quiere decir, hermanos, que el segundo tema que tiene que ver en el monte, hermanos, en el sermón del monte, que dura cerca de 9, 14 horas esta predicación, el segundo tema habla acerca de la luz. Y la luz del mundo, yo no hablo de la religión, hermano, yo estoy hablando de lo que el Señor está diciendo acerca de, hermanos, que si nosotros somos la sal de la tierra y luego posteriormente somos la luz del mundo, es decir, que somos los que damos sabor y esperanza y somos los que alumbramos en medio de una tiniebla. Eso es lo que está hablando el Señor. Este es el segundo tema. El tercer tema, hermanos, es acerca de Jesús y la ley. Es en el versículo 17, hermanos, siempre del mismo capítulo 5, donde el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, ni a los profetas, sino he venido a cumplirla. Ahora, este es el segundo tema, de, hermanos, cumplir la ley. El tercero, el cuarto, hermano, que habla el Señor, está hablando acerca de, hermanos, de la ira. Ahora, le voy a explicar algo muy interesante. Estos primeros temas, hermanos, que el Señor da, de la sal de la tierra, de la luz del mundo, es algo, hermano, en que lo que está estableciendo el Señor es lo que nosotros somos. Pero ponga atención, pero luego los temas, hermanos, que continúan a los anteriores, estos tienen que ver ya en una vida bien personal. Es decir, que Él está dando una enseñanza bastante simple, hermano, y entendida para que la gente comprendiera, ya que el Señor hablaba de una manera muy sencilla. Entonces, en el siguiente tema, hermanos, son más de 16 temas, pero yo solamente le voy a dar algunos. En el siguiente tema, hermanos, en el versículo 21, Jesús hablaba de la ira. Y él, hermanos, les ponía un poco el ejemplo, le decía: oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de dicho. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oiga, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Ahora, esto, hermano, lo que tiene que ver, oiga esto, ya empieza a hablar de los caracteres. Es decir, que como todo esto es una enseñanza, entonces Él está tratando las partes, hermanos, más sensibles y débiles en el carácter de las personas. Por eso es que está dando esta enseñanza. Porque no simplemente es que allá donde dice que cualquiera que oye mis palabras y las haga, entonces no quiere decir que solo esos versículos, sino que todo un gremio de temas que Él está dando, hermano, es lo que debemos nosotros de cumplir. Y posteriormente, hermano, de esta manera construiremos nuestra casa sobre la roca. Ahora, el tema de la razón. Ahora, esto se pone bastante intenso y bastante complicado. ¿Por qué? Porque la ley, hermano, decía que cualquiera que cometiera adulterio, hermano, tenía que morir. Ya la ley, hermano, establecía que tenía que morir, hermanos, a pedradas. Había que de esta manera castigarlo y asesinarlo. Ahora, pero el Señor, hermanos, cambia bastante esta frase. Porque, hermano, en la gracia ya no es que cualquiera que cometa adulterio, sino que ahora, hermano, el que codicia a una mujer ya cometió adulterio. Entonces, alguien me decía: bueno, pastor, pero si esto está difícil porque cualquiera tiene pensamiento. Entonces, ¿cuál es la razón y por qué el Señor pone un poco más difícil, hermano, la enseñanza que normalmente la ley, hermano, se establecía? Era porque el Señor Jesús, hermano, Él quería
que, hermano, el pecado no fuera superficial en las personas. Es decir, que no solamente lo superficial sería lo que, hermano, se pudiera alcanzar a ver, sino que lo que él quería era una conversión de todo el corazón. Porque de ahí manan los pensamientos. Cuando alguien comete adulterio, ya simplemente está ejecutando el pecado, pero que antes, hermano, hubo un pensamiento, hubo, hermano, una maquinación dentro de la mente que lo hizo, hermano, pensar cómo lo iba a hacer, a dónde lo iba a hacer, a dónde le iba a invitar, cómo iba a estar y todo eso. Entonces, cuando él viene a ejecutarlo, simplemente es algo que ya, hermano, planeó en su mente. Entonces, hablando de su corazón, entonces lo que el Señor quiere es que si en la ley estaban acostumbrados a morir, pero por cometer adulterio, no por pensar cosas, hermano, contra otra mujer que no sea su esposa. Entonces la gracia, hermano, está yendo más allá de la ley. Es decir, que la gracia, hermano, va a lo profundo y es el corazón de la persona. Lo que el Señor quiere no es sanar a través de una ley, sino que Él quiere cambiar a través de la gracia de todo el corazón. Es decir, que si tu corazón está sano, tu mente también, hermano, estará sano. Entonces, esto se pone más difícil. Ahora, después de esto, hermano, lleva un orden y ya el Señor habla del divorcio. En este tema no voy, hermanos, a profundizar porque es un tema bastante complejo, hermano, y no es que sea difícil de, hermano, de explicar, porque, hermanos, este capítulo 5, hermano, y versículo 31 al versículo 32, lo explica, hermano, pero de la manera más sencilla, cuando él dice, pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace de ella que adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto quiere decir que una persona, hermanos, que ha sido ya casada, y estoy hablando del matrimonio civil y la presentación en la iglesia, quien se case con ella, hermano, el segundo matrimonio, pues automáticamente puede cometer un adulterio. Pero, hermanos, esto lo explicaré en otro tema. Ahora, después, el siguiente tema que estamos hablando ya prácticamente, hermano, el sexto tema, hermano, habla acerca del amor de sus enemigos. En el versículo 38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo que resistáis al que es malo ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha. Vuélvete también y de la otra. Y ahí sigue continuando. Ahora, vea qué complicado. Vea qué complicado se vuelve esto. Esto, hermano, se vuelve tan complicado porque resulta en que en la ley se enseñaba, hermanos, ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú matabas, a ti te iban a matar. Tú robabas y también iba a pasar lo mismo. Pero en la gracia es diferente. Porque ya en la gracia, hermano, ya no tiene nada que ver con una venganza. Sino que en la gracia es más complicado. Porque lo que está diciendo es que cualquiera que te haga daño, entonces el Señor dice, bueno, a este no le vayas a hacer lo mismo, sino que poniendo la otra mejilla quiere decir que simplemente no tomas ningún tipo de, hermano, digamos, de venganza contra la persona, sino que más bien hazte a un lado o deja que esa persona quiera seguirte insultando, pero tú no hagas nada. Más adelante, hermanos, el Señor sigue explicando un poco acerca de cuando dice amar a nuestros enemigos. Entonces, esto quiere decir, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero dice, y aborrecerás a tu enemigo. Eso enseñaba la ley, por eso le estaba comparando. Pero él decía, yo digo, amar a tus enemigos. O sea, eso es algo muy complejo y, hermano, y difícil, porque la ley te decía, pues ama a tu prójimo, pero aborrece o odia a tu enemigo. Pero la gracia te está diciendo, pues ama a tus enemigos. Entonces, esto es algo complicado, porque alguien puede amar, hermanos, a una persona que sea amorosa con él, pero odiar a alguien que, hermanos, también merece que se odie. Pero en este caso, la gracia está enseñando a que no se odie, sino que se ame. Y este es aquel que, hermanos, cumpla, y, hermanos, la palabra del Señor. Y vuelvo y repito, de esta manera construirá su casa sobre la roca. Hay una parte, hermanos, que me salté, y era acerca del juramento. Y, hermanos, la Biblia dice, hermano, no juréis, dice el Señor, por ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de su pie, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ahora, yo explicaba en una ocasión que jurar no es problema. O sea, jurar no es un pecado. Pero ya no se puede jurar porque fue el mismo Señor Jesús que lo prohibió por la razón, le voy a explicar, lo prohibió
Porque el juramento, hermanos, tiene una recompensa. Y es que si tú no cumples tu juramento, entonces pagarás con tu vida, o sea, la muerte. Quiere decir que si ahora se permitiera jurar, hermano, las iglesias estarían vacías de tanta gente que juraría y no cumple. Por eso es que el Señor ya no pidió, hermano, que se jurara. Porque en el Antiguo Testamento la gente que juraba, si no cumplía, tenía que morir, porque esa era la manera de pagar, hermano, el juramento que ellos habían roto. Entonces, por eso el Señor dijo, ya no juren. Porque ya sabía, hermano, el atajo de mentirosos que iban a haber ya en este. Imagine cuánta gente ha prometido acción de gracia y nunca lo ha hecho. Esa gente estuviera muerto, hermano, estuvieran solas las iglesias. Entonces, por eso es que prohibió. Ahora, ya le expliqué, después va el amor hacia los enemigos que le explicaba. Y luego, hermanos, en otro tema, él sigue hablando de la limosna. Y él decía en el capítulo 6 de Mateo, guardaos de vuestras justicias delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga, en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto te digo que ya tiene su recompensa. Ahora, este tema, lo que tiene que ver, hermano, es con humildad. Porque hay gente que ayuda, pero esta gente, hermano, se lo cuenta a medio mundo. Y la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Es una analogía que está diciendo que todo lo que tú hagas, no hagas como los hipócritas fariseos, que ellos tocan trompeta. Quiere decir que ellos anuncian todo lo que han hecho. Y hay cristianos, hermano, y hay personas que tienen esa mala costumbre, que viven diciendo, yo le ayudé a fulano, ese par de zapatos yo se los regalé, aquella camisa que anda yo se la compré. Esas cosas, hermanos, desagradan tanto a Dios que aún lo que hiciste, por muy caro que valga lo que tú compraste para alguien, Dios no lo recibe porque tú has tocado trompeta como un fariseo hipócrita, y eso tienes que hacerlo en silencio. Solamente el que sepa es la persona que le ayuda y el Dios de los cielos. El siguiente tema, hermanos, en el versículo 5 de Mateo 6, todo esto tiene que ver con el sermón. No es que el capítulo 6, hermanos, sea diferente, es el mismo. Lo que pasa es que los capítulos se los pusieron, hermanos, de 1000, hermanos, en el año, hermanos, 200, 300, hermanos, perdón, el año 1000, hermanos, 200 en adelante, es que empezaron a recapitular la Biblia. Y esto le pusieron, hermanos, capítulos para dividirla, pero antes no habían capítulos, eran sermones largos, historias largas. Entonces, el capítulo 6, versículo 2, habla acerca de la oración. Ay, hermanos, y eso lo conocemos bien cuando el Señor prohíbe las vanas repeticiones, hermano, que tiene que ver con rezar. Por eso el rezo es algo que desagrada a Dios, que significa repetir. Es un protocolo a seguir que alguien te da para que tú lo hagas. Pero Dios no quiere que tú actúes así, sino que Él cuando tú quieres que ore, dice que entras a tu aposento alto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Él está enseñando a orar, hermanos, cómo y la manera en la que, hermanos, se está estableciendo la oración. Luego el siguiente tema, hermanos, que tiene que ver, el versículo 16, siempre de Mateo 6, es acerca del ayuno. Hay mucha gente que ni le gusta orar, que ni le gusta ayunar. Eso es enemigo para él, hermanos, hacerlo. Entonces dice, cuando ayunes no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Ahora, me voy a detener ahí, hermano. Y lo voy a decir sin miedo, sin nada, que se moleste quien se quiera molestar. Pero en este país hay pastores, hermano, que les gusta hacer alarde de sus ayunos. Les encanta publicar ahí, hermano, y dice 40 días de ayuno, 40 vigilias, 40. Y así están, hermano, haciendo una gran fanfarrón, que lo que están haciendo es querer demostrarle a la gente que ellos son espirituales. Pero la Biblia lo está condenando. La Biblia lo está diciendo. No, pero es que lo que pasa es que el Señor quiere que ayudemos. Por supuesto que quiere que ayudemos. Pero Él no quiere que tú andes con el pito y el... Pero en nuestro país se da mucho eso. Ahí, hermano, en las redes sociales tú miras, hay gente, hermano, que se jacta la boca diciendo tantos días de ayuno, tantas oraciones. Hermano, no necesitas decirlo. No necesitas publicarlo, porque esto es personal. No me lo estoy inventando. Cualquiera se le puede molestar, pero la Biblia lo dice. Por eso dice, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro. Es decir, ellos muestran. Yo quiero que la gente en el Facebook sepa que yo voy a ayunar. Yo quiero que la gente sepa que yo soy espiritual. A ti no te tiene que interesar si la gente sepa que no eres espiritual o si eres espiritual. Tú tienes que hacerlo en la intimidad, y quien se encargará de respaldarte ante la persona será el Dios de los cielos, a quien te ha visto que tú lo has hecho en secreto.
Así que tú que me oyes y te gusta hacer esto, ya no te jactes haciéndolo. Deja de estar poniendo ahí en tu perfil tantos días de ayuno, 40 días de oración. Cerramos tanto, ¿para qué? Para que la gente sepa que tú eres espiritual. No, pastor, pero mire, ese evento estuvo precioso. Claro que estuvo precioso, porque siempre, hermano, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor. Pero te jactas de algo que la Biblia te está condenando. Y eso aunque lo niegues, aunque te duele, es la verdad, ¿verdad? Cuando tú quieras hacer algo, hágalo en secreto. Puede, hermano, hacerlo puede ser 40 días. ¿Por qué decirlo? Yo recuerdo, hermano, que G. Ávila cuando hacía los ayunos, solamente cuando le preguntaban, no, porque ese hombre lo hacía en la intimidad y nunca anduvo, hermano, fanfarrando con lo que hacía. Pero hoy en Salvador, esa es la gente. Esa es la gente que dice, pero ¿qué pretendes hacer con eso? Demostrarle a la gente que tú eres un gran espiritual. Cuando la Biblia se te olvida lo que dice aquí, cuando dice, no hagas como los hipócritas que les gusta demostrar que están ayunando. Este tema duele, pero es parte de la enseñanza bíblica. Ahora bien, el versículo 19 sigue hablando de otro tema. Y dice, hermanos, tesoros en el cielo. Versículo 19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde donde ni la polilla ni el orín corrompe, y dice, donde ladrones no minan ni hurtan. Este versículo me encanta. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Qué significa? A donde está tu tesoro, estará tu corazón. Si tu tesoro es material, perdón, si tu corazón es materialista, ahí estará con tu tesoro. Si tu corazón está puesto en el materialismo y eso es lo que a ti te hace hacer y deshacer como tú quieras, y no está en lo espiritual, ahí estará tu corazón. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, ahí te vas a quedar con tu tesoro y no en el cielo. Por eso que el Señor nos manda a hacer tesoro ahí arriba. No digo que aquí no puedas trabajar, no digo que es pecado que tengas dinero, pero nunca pierdes la perspectiva de lo que Dios quiere que tú hagas. Versículo 22, siguiente tema, habla de lámparas del cuerpo. La lámpara del cuerpo dice que es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará maligno. Así que si la luz que en ti, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán la misma tiniebla? Es decir, esto quiere entender, este tema lo que quiere decir es que el pecado entra por aquí. Y si el pecado te entra por acá y te consume, entonces adentro de ti, hermano, vivirá una tiniebla. Quiere decir que aquí, hermano, nuestra lámpara, es decir, nuestro ojo, nuestra vida espiritual es donde se absorbe, hermano, el medio en que nosotros vivimos, ya sea que te predomine la maldad o el bien, dependiendo del que sea, así será tu cuerpo, hermanos, limpio. Si entra luz por tus ojos, por tu vida espiritual, te alimentas de luz, te alimenta, hermano, y esto tiene que ver con la parte espiritual. Por eso hay gente que vive todo el tiempo, hermanos, amargada y empleitada, porque lo que vive en un mundo, en un medio donde solo hay pleitos y hay de todo, así es el cuerpo de ellos, su cuerpo espiritual empleitado. Ahora bien, el versículo 24 dice, Dios y la riqueza. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o estima a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que lo que el Señor nos está enseñando es que tú puedes tener dinero, pero el día que ames más tu materialismo que la palabra de Dios o servir aún, hermano, evangelistas y pastores y muchos, su mirada está en las cosas materiales y aman más. O sea, ellos están dispuestos más, hermano, a matarse por algo material y no por la obra del Señor. Y esto podemos verlo, hermano, en hombres grandes. Por ejemplo, en estos hombres famosos, hermanos, que ellos por dinero son capaces de hacer cualquier cosa. Pero a ellos se les olvida que no se les puede servir a dos señores. Y no es que no puedas trabajar ni tener dinero. Claro que sí, eso tú lo puedes hacer, no es problema. Pero no tienes que perder tu mirada de lo que realmente la palabra te enseña. El siguiente tema habla acerca, hermanos, del afán y la ansiedad. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? El siguiente tema lo explica, es la ansiedad, ¿no? Es un factor dentro de la persona, es un
es un demonio, podemos decir, un espíritu de desesperación que te hace volverte, te hace volver una ansiedad tu vida por querer acaparar y te desesperas. Tú ya estás pensando que mañana tengo que vender tanto, que mañana tengo que sembrar esto, y está bien, pero lo que el Señor no quiere es el afán, que el afán lo que hace es desviarte de Dios y eso te consume. Y el problema es, hermanos, que el afán un día puede separarte de Dios. Y ese va a ser el problema. El capítulo 7 entra en otro capítulo, pero es parte del mismo sermón. Habla acerca de juzgar a los demás. No juzguéis, un tema muy conocido. No juzguéis para que no sea juzgado, porque el juicio con que juzgáis, seré juzgado. Y con la medida con que medís, os seré medido. Este tema tiene que ver, hermano, y le voy a aclarar algo. Juzgar no es que sea tanto pecado. El problema es que la gente juzga, hermano, y no tiene una solvencia. Por ejemplo, alguien que te quiera hablar de ser fiel a tu esposa, pero cuando él ya tuvo 2, 3 mujeres aparte, entonces eso es ilógico. No te puedes sacar la paja que tienes, hermano, que tiene el prójimo, si él tiene una viga demasiado grande, que es el pecado que él ha cometido. Entonces, tú no tienes que juzgar a nadie porque tú no sabes cómo estás delante de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te enseña, no juzgar a las personas. Ahora, el siguiente tema, hermano, el versículo 7 habla de la oración y la regla de oro, donde él habla de que pedís y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que toca se le abre. Este tema tiene que ver con una insistencia, hermano, de pedir, de alcanzar lo que nosotros queremos, y se necesita fe, por supuesto, una insistencia, hermano, no simplemente de quedarnos cruzados, sino que de orar, insistir, como la viuda, hermano, que insistió por justicia. El siguiente tema habla de la puerta, hermanos, estrecha. Entonces dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que andan por ella. Este tema es bien, hermanos, simple de entenderlo, ya que esto tiene que ver, hermanos, con la gente que busca a Dios. Es decir, que, hermanos, tiene un simpatizante al evangelio, pero tú vas a darte cuenta que llenar una iglesia es difícil, pero llenar, hermano, un nightclub, un estadio, un concierto, eso es fácil, pero no una iglesia, porque la gente prefiere, hermanos, entrar a la puerta ancha, a donde ahí permiten maleta. ¿Qué clase de maleta? Ahí permiten rencores, ahí permiten chambre, ahí permiten de todo, pecado, fornicación, laxivia, orgía, de todo. Pero en la puerta angosta no permiten nada de eso, y la puerta es Cristo. Quiere decir que para entrar por Cristo hay que dejarle las cargas a Él sin ninguna carga. Siguiente tema dice, por los frutos lo conoceréis, versículo 5, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidura de oveja o vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, porque su fruto, dice, por sus frutos los conoceréis. Hermano, lo que dicta de un cristiano son sus frutos. Usted puede danzar, hablar lengua, usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero si sus frutos son malos, no sirve, no es nada, porque entonces estamos actuando mal. Entonces, todo cristiano quiere conocerlo por sus frutos, señores. Que no le impresione porque habla lengua. No le impresione porque profetiza. Dios guarde, la mujer, la profeta, ¿cómo Dios guarde? Y esa mujer tiene una gran lengua de este porte, habla del prójimo, habla de acá. No, hermanito chulo, le voy a decir algo. No se confía de eso, conozca su fruto. Entonces, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo le cambié. Dime tus frutos y yo te digo qué clase de cristiano tú eres. Dice, nunca los conocí, versículo 21 del capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho me dirá en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nótese, aquí finaliza, aquí termina el último tema. Lo que continúa es simplemente el veredicto final, donde él está diciendo lo que nosotros leímos. Ahora, se lo voy a simplificar. Esta parte, la última, es como la recta final, a donde lo que él dice es, muy bien, todo lo que les he enseñado, si ustedes lo practican, entonces yo los pondré en una roca y su casa ahí estará. Pero, pongan atención, pero en aquel día me dirán mucho, Señor, Señor, echamos fuera demonios, profetizamos.
Aquí, hermano, se le aclara una cosa. Tenga cuidado con esto. No se confíe de sus talentos ni los ministerios que tenga. Porque puede ser que usted haya sido un puente y que al final, hermano, se condene. Que Dios quiera que no sea así, ¿verdad? Entonces te diga, pero si yo era el pastor más conocido del Salvador, pero si yo era la profeta que hacía temblar los altares, pero Dios te dirá, nunca te conocí porque tus obras y tus frutos eran malos. Le quiero dar una frase y si gusta puede compartirla. Tus dones y talentos hablan de quién es Dios en tu vida, pero tus frutos dicen quién tú eres. Te lo repito, tus talentos y tus dones dicen quién es Dios en tu vida, pero tus frutos y tus obras dicen quién tú eres delante del Señor. Ahora, para terminar esto le he dado 16, en realidad son 18 temas, si usted puede darse cuenta. 18 temas resumidos en un sermón de más de 9 a 14 horas en el Monte de los Olivos. Concluyendo con todo aquel que guarde todo esto, lo que yo les he enseñado, o sea, todos estos temas que les he dado, entonces lo voy a comparar como un hombre prudente que funda su casa sobre la roca. Aunque venga viento, lluvia, hermano, y golpeen sobre aquella casa, no te preocupes. Nadie te podrá mover porque has guardado la palabra del Señor. Pero todo aquel que no la guarde, que la oye y no la guarde, entonces su casa será en una arena. Quiere decir que no va a tener base. La clave para entender esto y tener una casa sobre la roca es sencilla. Guardar toda la palabra que el Señor nos ha dado. O sea que son 18 temas en un solo sermón que el Señor ha hablado que debemos de practicarlo. Hermanos, muchas gracias. Yo llego hasta acá. Termino porque la lluvia está empezando a azotar más. Pero aunque sea estos minutos, sé que hemos aprendido. Vamos a orar para despedirnos. Tome en cuenta que estas enseñanzas ayudarán a nuestro crecimiento espiritual. Yo sé que nos ayudarán y no deje de sintonizarnos todos los días. Oramos, Padre. Gracias en esta noche. Yo me despido de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Bendice a toda la audiencia que hemos tenido, Señor. Gracias. Bendícelos, guárdalos, cuídalos y protéjalos y sana a los que están enfermos. Y pon un manto de misericordia, Padre, y de protección sobre la vida de cada uno de los hermanos. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado sintonizando este tema. Les recomiendo, por favor, que los que se añadieron a la mitad, pues retrocedan todo del principio y seré que serán bendecidos. Hemos estado unos minutos, hermanos, compartiendo la palabra. Nos vemos el día de mañana. Si nos presta vida el Señor, seguiremos, hermanos, transmitiendo un día más de enseñanza. Muchas gracias. Buenas noches para todos y que el Señor les bendiga.